Eso sería lo primero y más importante. Y la segunda, traten, ese es un poco el acuerdo que tenemos en las clases que son virtuales, de prender las cámaras, digamos, ¿no? Hacemos un mutuo compromiso de conectarnos, estar de cara a una clase normal, como si estuviéramos en el aula, ¿sí? Esto es importante, bueno, nada, sobre todo por la inversión que hacemos todos de tiempo, de mirarnos, de vernos, como hacemos en las clases presenciales. Bueno. Nuevamente, con ustedes no, con ustedes la semana pasada trabajamos presencial, pero con la Comisión B tuvimos que trabajar virtual porque hubo un problema con el edificio. Ustedes es la primera vez que lo vamos a hacer así, ya lo hicieron con Sofía hace un ratito y ahora vamos a trabajar el módulo que sí. Bueno, algunos aspectos para tener importante. Vamos a ir usando, antes que nada, lo que les pido como siempre, el chat. Voy a ir anotando ahí, quiero que vayan tomando nota de todas las cosas que estamos charlando. Esto es capítulo 6 de Hoffman, las revoluciones o la revolución, que es lo mismo, y es un poco el texto que vamos a trabajar. Eh, para tener en cuenta, el texto o el libro que seguimos es el de Hoffman. En este caso, vamos a trabajar el capítulo 6 que se llama Las revoluciones o la revolución, como dicen acá. A ver cómo está. La revolución sería las revoluciones, sí. Capítulo 6 de Hobsbawm, se columna ahí. No, la asistencia la tomó Sofía en el módulo anterior, ¿sí? En este no tomamos asistencia porque si no perdemos mucho tiempo. Toma Sofía en el módulo de los prácticos. Tomen nota y vamos registrando el encuadre que le damos al capítulo 6 del libro de Hobsbawm que se llama Las revoluciones. Tengamos presente que nosotros venimos hablando de un cambio paradigmático, un cambio radical que se da en la concepción de mundo, ¿no? Y estamos ya situados en el siglo XIX, ¿sí? Siglo XIX, ya en plena vigencia de las ideas del iluminismo, de la modernidad, plenas vigencias del paradigma positivista de pensamiento, ya con una revolución industrial bastante consolidada en Gran Bretaña y comenzando a exportarse en diferentes partes de Europa, ¿no? O sea, es un escenario que a partir de la Revolución Francesa, a partir de la Revolución Francesa 1789, se inicia un ciclo, le va a llamar Hobsbawm, de revoluciones, en principio burguesas, que van a presionar por materializar los cambios en el orden político del mundo. Si yo les pregunto a ustedes, cuando hablamos del orden político del mundo que se quería cambiar, ¿de qué orden estamos hablando? ¿Qué es lo que se quiere cambiar con el ciclo de revoluciones? ¿Qué sería lo que tenemos que cambiar? ¿Qué ¿El sería el orden absolutismo político? o la monarquía? Claro, es decir, a ver, es importante que lo puedan entender a partir de las lecturas. Es importante que lo puedan entender. Todo el sistema medieval, el sistema precapitalista, el sistema, digamos, de la Edad Media, se caracterizó por una forma de gobierno absolutista, monárquica, divina, es decir, era una sociedad, como lo mencionamos, absolutamente estamental, absolutamente vertical, de modo tal que cuando se produce la modernización con el inicio del capitalismo, cuando arrancan las ideas
de la modernidad, era esperable que explotaran por todos lados reacciones, revoluciones, revueltas contra ese orden social establecido que empezaba a quedar fuera de onda, que empezaba a no cuadrar, a no dar un marco a las sociedades nuevas, capitalistas, de ideas liberales. ¿Se entiende, chicos? Chicas, ¿es clara esa idea? Porque es clave. Si no entendemos eso, no vamos a entender los textos. Lo que, digamos, lo que va a provocar el ciclo de revoluciones que se van a extender desde 1820 hasta 1850 prácticamente, empezando por la Revolución Francesa en 1789, siempre hablando de revoluciones políticas, ¿no? Siempre hablando de revoluciones del orden política. La revolución industrial, ustedes la ven en el bloque de los prácticos con Sofía o con Gabriel, ¿no? Empezando por la revolución industrial. Pero nosotros vemos el orden o el ordenamiento político. Entonces, lo que sí, está bien, Luca, liberarse de la opresión, pero para ser más precisos, el orden, el orden político, voy a anotar al chat, monárquico, absolutista, es al que se quiere derribar. Podríamos poner modificar o derribar, porque esto se emparenta bastante con, por eso pongo modificar o derribar, porque aquellos años tan convulsionados de revueltas y de revoluciones van a tener opciones, algunas más moderadas y otras más radicalizadas, ¿no? Por eso pongo ese orden político monárquico, absolutista y demás, es el que se quiere modificar, digamos, hubo algunas primeras instancias que bregaron por una monarquía parlamentaria, ¿no? Es decir, quedaban gobiernos centralizados, pero acompañados, controlados, vigilados por una corte parlamentaria que era de una representación más amplia y que limitaba los poderes de ese soberano. ¿Se entiende? Otros, vamos, los ejemplos son muchísimos en toda Europa, otros iban por la abdicación, por la renuncia de esos reyes o de esos monarcas para dar paso a repúblicas en general. Ahí anoto, ¿eh? Esperen, ¿eh? Bien, entonces, todo esto se llama, o podríamos ponerle una especie de título, de rótulo, de etiqueta al abordaje que hace Hobsbawm de este periodo. Él le llama el ciclo de revoluciones burguesas. Pregunta de parcial. Desarrolle el ciclo de las revoluciones burguesas del siglo XIX. Básicamente, Básicamente, cuando hablamos del siglo XIX, dejamos afuera a la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa como la Revolución Madre, la primera, la de los cambios políticos que analizamos la semana pasada. Bueno, esa es como la piedra inaugural de todas las revoluciones que van a venir a posteriori. Nosotros nos vamos a concentrar, gracias, en el recuento que hace Hobsbawm de tres grandes momentos del siglo XIX donde van a estallar las revoluciones. Ustedes traten de hacer un ejercicio de proyección, o sea, piensen lo que sería vivir ese momento, digamos, ¿no? Es decir, realmente era querer cambiar el orden político.
pero no querer cambiar el orden político, como decíamos la semana pasada, de manera romántica o porque nos gustaba o porque no estábamos, no, digamos, porque la gente se moría de hambre, porque no había ascenso social, porque ya no cuadraba el discurso del clero. Es decir, había motivos y sectores de la sociedad europea, estoy hablando, ¿no? De toda la sociedad europea, muy grandes, que estaban en contra ya, muy encendidos en contra de ese orden social establecido, que era un orden estamental, monárquico, absolutista, autoritario. Bien, entonces, ¿cuáles son de toda esta oleada revolucionaria la zona o la región de Europa que más va a quedar atrasada o postergada? Bueno, Hobsbawm menciona que prácticamente todo el continente africano, Asia e incluso Europa del Este con Rusia a la cabeza son los sectores del planeta donde van a mantenerse muy firmes esas relaciones feudales, serviles, coloniales, ¿no? Que se van a romper. Pero tengamos en cuenta que el clima de ruptura de la época, el clima de ruptura de la época incluso llegó hasta este lado del mundo con las revoluciones y las revueltas en América Latina, en las colonias de los grandes países europeos. ¿En qué año fue la revolución nuestra, en la que nos independizamos? ¿En qué año? ¿Cuándo es la Revolución de Mayo? 1810. 1810. Pensemos, conectemos, ¿sí? No tengamos cosas sueltas. 1810 es el siglo de las revoluciones. Los grandes libertarios en América Latina, dice Hobsbawm, son Simón Bolívar, en la zona de Venezuela y demás, San Martín, ¿no? Chile, Perú, Argentina, O'Higgins, son como las grandes figuras libertarias que van por la libertad de los pueblos, con ideas liberales, ¿no? De libertades. Libertad de pensamiento, libertad de derechos civiles, libertad de voto, bueno, digamos, ¿no? Tratar de cambiar la vida de la gente a partir de esas ideas liberales. Fíjense, nosotros nos vamos a concentrar en principio, porque estamos siguiendo a Hobsbawm, en el caso europeo. Les decía, Asia, África, Rusia, que tiene el continente, el territorio más grande de Europa, no va a entrar en esta ola revolucionaria porque, para que ustedes se den una idea, en ese vastísimo territorio que es Rusia, el 90% de la población era campesina para esa época, analfabeta y aún sometida a relaciones serviles, ¿no? De manera tal que no había en el campesinado una toma de conciencia de su situación de opresión como para poder encarar una revolución o una revuelta. 100 años más va a tardar Rusia para llevar adelante la revolución soviética, ¿no? En 1917 se termina la monarquía en Rusia. Piensen, miren, 100 años después, prácticamente, más o menos. Bueno, entonces, vamos a desglosar las tres etapas. Tres etapas indica el texto de las revoluciones. La primera etapa se da en 1920, 1008. Me parecía que me quedé con la Revolución Rusa. 1820, 1824. La primera de estas oleadas revolucionarias. Acá entran los procesos de revueltas en los viejos imperios europeos, especialmente España,
Grecia, Portugal. Piensen que en paralelo se dan las revueltas en América Latina, digamos, ¿no? O sea, es un momento de revueltas en todos lados. Lo que dice Hoffman es que esta primera etapa va a ser de alguna manera inaugural. Esa es la característica más importante que tiene. Va a ser inaugural en la etapa, digamos, de formación de las revoluciones que van a seguir después. Ustedes van a trabajar conmigo este ciclo que aborda esta primera etapa de 1820 a 1824, la segunda que va de 1829 a 1834 y la última que la van a trabajar especialmente con Sofía en La Primavera de los Pueblos, que también es un texto de Hobsbawm, que habla de las revueltas de 1848, ¿no? Son como los tres ciclos de las oleadas de revoluciones burguesas. Eh, no, había un pasaje del texto, por eso me colgué, porque hay un pasaje del texto, cuando habla de la primera parte, acá, los nacionalismos. Sí, esto es importante. Por eso me quedé colgado. Cuando sigo recibiendo gente, a ver, ahí está. El primer cimbronazo o la primera oleada de revoluciones van a dejar, o sea, no había experiencia, no había una clase social todavía asumida en términos de conciencia como una clase social activa. Ustedes piensen que una de las grandes consecuencias que van a tener estas revoluciones va a ser la aparición de un concepto que se inicia ahí y queda hasta nuestros días, que es la idea de la sociedad de clases. Es decir, en las revoluciones participan sectores sociales que van a empezar a identificarse como clases sociales. Los campesinos, los obreros, recuerden que son obreros en tanto y en cuanto trabajan en las fábricas, en las industrias del proceso de industrialización que empezaba a aparecer. ¿Se entiende? ¿Es claro eso? ¿Sí? Solo podemos pensar en obreros proletarios en la medida que tenemos industrias. Sí. ¿Quién quería hablar? Bueno, sigo. Entonces, un concepto novedoso e importante de estas rupturas es la aparición de la sociedad de clases, no menor, ¿sí? La burguesía, el proletariado, los campesinos, los intelectuales. Bien, les decía entonces que la primera oleada de revoluciones que se van a dar acá, en España, en Grecia, en Portugal, que eran revoluciones o revueltas que se daban sobre todo reclamando esto que les decía recién, reclamando condiciones mejores de vida, mayores derechos sociales, y a esto se plegaba la burguesía incipiente que no podía crecer en un Estado que era absolutista, que era estamental, que tenía privilegios para las castas militares, aristócratas, ¿se entiende? Por eso es que Hobsbawm le llama a este ciclo revoluciones burguesas, porque la burguesía era la clase social ascendente, era la clase social empresarial, los dueños de las fábricas, los dueños de las empresas, en un proceso de industrialización que estaba comenzando. Entonces, es una clase social
que va a presionar, que va a ser la revolución, aunque parezca una contradicción, pero que va a ser la revolución porque necesita una estructura política distinta para ese proceso económico. ¿Se entiende? Una buena pregunta guía o una buena pregunta de parcial sería, ¿por qué Hobsbawm le llama burguesas a las revoluciones del siglo XIX? Bueno, le llama burguesas porque esta clase social es la clase social más, o una de las dos clases sociales más importantes de ese capitalismo industrial que estaba amaneciendo en toda Europa. En la economía capitalista, el señor feudal ya no es más que un dueño de una porción de tierra. La clase social poseedora de los medios de producción es la clase social burguesa. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Buenísimo. Esperen que apoyo un poquito la espalda porque me duele la espalda. Entonces, sí, voy a anotar porque me olvido de anotar. Si nos desconectamos, en 10 minutos volvemos al link, ¿sí? Si se cae el link, volvemos siempre al mismo link. Porque estas reuniones están predeterminadas a 40 minutos, una hora. Entonces, si se llega a caer la conexión, volvemos al mismo link. El orden político vigente es el que va a intentar, como les decía, o modificar o derrocar la clase social burguesa. ¿Cómo es, profe, ese orden, o cómo era ese orden social político? Una monarquía, un rey que tenía la indicación divina de administrar, ¿no? Lo mismo que vimos en la Edad Media. O sea, eso era lo que se mantenía, eso es lo que se quiere cambiar. Se quiere cambiar un orden político monárquico, absolutista, sigo agregándole características. Centralizado, autoritario y de orden divino. Esas son las características del sistema político vigente, el que se quiere derrocar. Entonces, ¿quiénes van? ¿Quiénes van o digamos, tenemos que tratar de pensar de que las revueltas que se van a dar, tanto en España como en Portugal, como en Grecia, como en América Latina o en diferentes lugares, no van a tener todos las mismas ideas. Sí, 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 todos estaban en contra de ese orden social político establecido. Pero cada sector social, por no llamarle cada clase social, tenía intereses particulares. Los campesinos no querían morirse más de hambre, lo mismo que los trabajadores. Los intelectuales querían mantener algunos lugares de conducción. La burguesía necesitaba instituciones liberales para poder que circulara el capital, que circulara la propiedad privada, que el Estado defendiera la propiedad privada, acceder a privilegios. ¿Se entiende? Entonces, lo que dice Hobsbawm en ese capítulo 6 es, el autor dice que en esta primera etapa
lo más importante es que se dejan los moldes, las matrices para las futuras revoluciones. La oposición, dice Hobsbawm, se va a aglutinar en tres opciones. Oposición en opciones. Se podía hacer la oposición moderada liberal, B, la radical demócrata, y C, la socialista. Está bien, Martina, está muy bien, es así, tal cual. Es decir, con el inicio del proceso de industrialización, ingresamos a la fase del capitalismo. El capitalismo necesita que el mercado regule la oferta y la demanda, que se consolide la relación de explotación entre un burgués, un dueño de una fábrica, de una empresa y el proletario que solo tiene su mano de obra para trabajar. Y el sistema político vigente hasta ese momento era un sistema que no se adecuaba. Primero porque no respetaba los derechos, la vida de los campesinos, de los obreros, que no permitía que creciera la clase social burguesa. Entonces, sumando todo ese malestar, se van a llevar adelante las revueltas, ¿no? Está muy bien lo que dice Martina, es decir, pero no todos tenían las mismas intenciones, las mismas pretensiones, las mismas búsquedas. De hecho, ustedes van a ver que en las revueltas de 1848, que tienen epicentro en París, las que ven con Sofía, la clase burguesa tiene un papel bastante camaleónico. Primero apoya las revueltas de los campesinos, pero cuando ven que los campesinos van por todo, les saca el apoyo, ¿no? Es decir, cada sector buscaba llevar agua para su molino. Claramente el enemigo común, el que estaba en el centro, era la monarquía absoluta. ¿Se entiende? ¿Seguro? Sí, Sí, profe. perfecto. Bien. Entonces, la oposición, la primera, la moderada liberal, la que dice ahí moderada liberal, era una oposición, fíjense lo que dice la palabra, que bregaba, intentaba abrir alguna instancia de cambios, pero que les daba mucho miedo salirse de un gobierno central. Es decir, iban por un gobierno centralizado, pero que tuviera mayores índices de representación de las clases sociales, ¿no? A esta opción se plegaban siempre los sectores más aristocráticos liberales y dentro de la clase media los sectores más pudientes. La segunda opción, que es la radical demócrata o democrática, demócrata es más un concepto norteamericano, la radical democrática, era la de la clase media, pero media baja, ¿no? Los intelectuales, los fabricantes, los que se encargaban de profesiones humanas, más bien los intelectuales, que querían el fin de la monarquía y una instancia de gobierno más democrática, más inclusiva, más amplia.
Y finalmente, la opción más radical, en todo caso, que es la socialista, que era la que integraban esta opción los trabajadores pobres y los obreros industriales. Claro, eran el sector más bajo de la población, que por supuesto se llevaban la peor parte, porque eran la que tenían los trabajos más sacrificados, los que se morían de hambre, los que si se enfermaban o tenían que ir a trabajar o se morían. Es decir, llevaban en todo caso la peor parte. Porque Hoffman lo menciona ahí, hay un periodo, voy al chat, que se llama, o se conoce en la historia, el periodo de esta restauración, que va de 1815 a 1830. Y es un momento en el cual las viejas monarquías firman acuerdos para armar bloques políticos fuertes de alianzas